Compañeros, muy buen día. Esta es nuestra cuarta clase. Entonces, veníamos haciendo una familiarización con el balance general y el estado de resultados. Estábamos trabajando en clase con la empresa de repuestos y partes. Entonces, empresa dedicada a lo que son la fabricación de partes y repuestos para motos y para vehículos. Bueno, eh, entonces, después de haber visto en forma general el balance, perdón, los activos, entonces hay algunas cuentas que llaman la atención. Entonces yo aquí he dejado una serie de preguntas para resolverlas, porque estas preguntas nos van a servir mucho más adelante con el manejo de la información de los estados financieros. Entonces, resolviendo preguntas aquí de los activos, aparece la pregunta 7 y tiene que ver con la siguiente situación. Si ustedes observan en este balance, la empresa tiene unas inversiones temporales bastante altas. Entonces, estas inversiones temporales a la empresa le están rentando el 11.5%, ¿sí? Y lo otro es que la empresa tiene obligaciones financieras por un valor de 7.134 y paga unos intereses, una tasa de interés del 16%. Entonces la cuestión es, ¿por qué tengo inversiones temporales al 11.5 si también tengo deudas al 16%? Que hay alguna laxitud por parte de la gerencia. Entonces, a primera instancia diría uno que porque más bien liquida las inversiones temporales y con eso amortiza las obligaciones bancarias y se va a ahorrar un poco de plata de intereses. Lo que uno de pronto desconoce es cuál es el fin para que la empresa tenga esa disposición de liquidez en inversiones temporales. Eh, bueno, eso por un lado. Entonces, el tener esa liquidez le cuesta a la empresa un porcentaje en intereses. Entonces, ¿cuáles serían inversiones temporales? Las inversiones temporales concretamente son la adquisición de títulos de renta fija que se negocian en el mercado de valores. En el mercado de valores. Entonces, aquí podríamos citar algunos de esos títulos, son por ejemplo los certificados de depósito a término, ¿sí? Los CDTs. Son emitidos por las entidades financieras y pagan un interés mensual, bimestral, trimestral, en fin, como dependiendo al plazo que uno le dé. Entonces, mm, eso para que los bancos se confíen y puedan prestar esa plata a una tasa de interés mucho mayor. Están también los títulos de tesorería de corto plazo, emitidos por el gobierno nacional. Tendríamos también lo que son TIDIs, por ejemplo. Los TIDIs son títulos de evolución de impuestos. Estos TIDIs son emitidos por la DIAN.
Y cuando uno hace una reclamación a la DIAN, entonces la DIAN resuelve a favor de uno, entonces le dice, bueno, le vamos a hacer la devolución de esos impuestos. Entonces ellos no le devuelven plata a uno, le devuelven es los títulos que representan esa plata. Entonces, usted con esos títulos puede salir al mercado y venderlos a una tasa descontada. Entonces, eso es un gran beneficio para la persona que sabe que le toca pagar impuestos, adquirir esos títulos TIDIs a descuento. Estos títulos maduran a un año, es decir, que después de un año de vigencia ya no tienen ningún valor. Bueno, ¿qué otros títulos podríamos mencionar? El caso de las aceptaciones bancarias o financieras. Son títulos negociables en el mercado. También todos estos títulos son negociables en el mercado. Y las aceptaciones bancarias son títulos que mm, emiten las entidades bancarias, como su nombre lo dice, y son como un aval para sus clientes. Digamos, si usted tiene un crédito con el banco, un crédito hipotecario, por decir algo, y necesita recursos para seguir construyendo, digamos, una solución de vivienda que usted está construyendo. Entonces, no tiene recursos, el banco va y mira la hora, le dice, no, usted no tiene el adelanto suficiente como para hacerle un avance adicional del crédito que se le prestó, se le otorgó. Entonces, la empresa, digamos la ferretería, le dice, yo le vendo a crédito, pero si usted me adiciona un aval, una avalista, de tal manera que si usted no responde, responde el avalista. Entonces el banco emite esa aceptación bancaria, que tiene un costo financiero de 0,75%. ¿Sí? ¿Por qué tan bajita? Porque eh, no hay movimiento de dinero por parte del banco. Y si no paga, pues entonces el banco le incorpora esa deuda como un mayor valor en el crédito que tiene con usted. Bueno, papeles comerciales también sería otro activo, como es el caso de facturas. Ese es un negocio bien interesante, porque las facturas, digamos, empresas como Éxito, como la 14, papeles nacionales, papeles Cartón Colombia, emiten, trabajan, le pagan a los clientes, digamos, a 90 días. Entonces los microempresarios dicen, no, pero ¿y yo con qué voy a trabajar si toda la plata me la deben? Entonces ellos pueden salir al mercado a vender esas facturas a una tasa de descuento. Obviamente mencioné empresas reconocidas con trayectoria comercial en la región, en Colombia. Entonces ustedes pueden hacer ese tipo de cosas. Ahora más con la factura electrónica hay un negocio prominente en el sentido de que la factura electrónica está siendo validada por la DIAN, entonces digamos se disminuye mucho lo que es la figura del fraude. Entonces, ustedes las facturas, hay capitalistas que lo que hacen es que compran facturas a descuento, digamos, y esperan a que se vence la factura para irla a cobrar, y ahí se ganan unos intereses adicionales. Entonces, ahí he mencionado algunos títulos que se pueden negociar. Bueno, entonces en este caso vamos a ver qué es lo que está pasando, si es que hay un error craso que cometió el financiero. Entonces tenemos que la utilidad antes de impuestos menos impuestos es igual a la utilidad neta.
impuestos es igual a la utilidad antes de impuestos por la tasa de impuestos. Entonces, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1 tendríamos la utilidad neta es igual a la utilidad antes de impuestos por, sacamos factor común, 1 menos utilidad antes de impuestos, vámonos más despacio, utilidad antes de impuestos menos, reemplazando impuestos, utilidad antes de impuestos por la tasa de impuestos. Sacando factor común tenemos que la utilidad neta sería igual a la utilidad antes de impuestos por 1 menos tasa de impuestos. Entonces aquí lo que hicimos fue sacar factor común. Aquí, pero por tasa de impuestos. Bueno, ya factor común, listo. Entonces, bueno, pues calculemos de una vez la tasa de impuestos. Resolvamos esta otra pregunta. Impuestos es igual a los impuestos sobre la utilidad antes de impuestos. Esa es la base, eso es la utilidad antes de impuestos. Entonces esto nos daría que los impuestos, voy a tomar el último año, a 1414,10 sobre la utilidad antes de impuestos, 4715,20, 30%. ¿Sí? En términos porcentuales, pues es una tasa 30%. Bueno, entonces acá tendríamos que de acuerdo a eso, vamos a evaluar las dos alternativas. El costo financiero y la inversión temporal. Entonces, inversión temporal va a ser la utilidad neta de la inversión temporal, va a ser entonces utilidad neta de la inversión temporal sería igual a la utilidad antes de impuestos, que como acá dice, es al 11.5, entonces sería para usar esta fórmula, 11.5% por 1 menos el impuesto. Pero los impuestos para rendimientos financieros están en el 7% actualmente. 7%. Entonces esto nos daría más 11.5% por 1 menos el 7%.